¿En qué se diferencian ambos objetivos, por una parte, y por el otro, con cuál se quedarían ustedes y por qué? Una pregunta abierta, a ver quién se anima a dar su primera impresión. ¿A alguien le gustaría opinar? ¿En qué se diferencian ambos objetivos? Puede ser una opinión bien general, primera impresión, si es que el objetivo de alguna manera refleja lo que ustedes esperan sistematizar o no. Son preguntas bien genéricas, pero claro, apuntan hacia cuestiones que pueden ser efectivamente diferentes. También lo pueden mencionar quizá alguna impresión por el chat. También puede ser abriendo su micrófono y opinando. Adelante, Esperanza. Hola. Hola, te escuchamos un poco bajo. Bueno, por aquí está mejor. Ahí sí, No, Matías, yo pienso que una cosa es sistematizar un programa que podría ser algo muy interesante también, pero personalmente para mí lo interesante son las experiencias de los docentes, lo que ellos viven, lo que ha pasado. Hay unos que ya llevan casi 3 años con el programa y cuando uno los escucha hablar, cuando uno ve sus videos, cuando uno ve sus fotos, uno siente que son experiencias muy ricas, experiencias muy novedosas. Es la primera vez que se hace algo así. Entonces, para mí, lo más importante es sistematizar las experiencias de los maestros y que ellos mismos son los que lo hacen, ¿no? Eso sería. perfecto. Ahí, si es que Luz o la otra persona que cree que la propuesta uno sería mejor, si es que puede profundizar un poco en su opinión, sería genial. Ahí también veo que Sandra también un poco señala que la propuesta uno. O sea, alguien. Sí, adelante, Sandra. Eh, Sí, yo creo que lo que acaba de decir la doctora Esperanza es muy cierto. De hecho, en los años que se llevan, y personalmente yo ya llevo un año, lo hemos venido haciendo. Nosotros entregamos evidencias de nuestras experiencias con los niños y es una manera de demostrar el trabajo que hacemos con ellos. Entonces, como dice la doctora Esperanza, yo creo que lo más importante es como mostrar la experiencia y las, las vivencias que tenemos con ellos en el día a día. Perfecto. Adelante también ahí, Buenas tardes. Sandra. Eh, Buenas. Respecto a la pregunta que qué diferencia hay entre las dos propuestas, dos objetivos, Sí, es que, o sea, creo yo que en la primera propuesta, que es la que estoy de acuerdo con mis compañeras también, es que son experiencias que tenemos nosotros como docentes desde que salimos de nuestra institución hacia el sitio donde nos toca ir al día, ¿no? A la finca o a la vereda donde nos toca ir ese día. Y la otra propuesta que es de la experiencia de las prácticas pedagógicas es como más que todo en lo que nosotros, el conocimiento que nosotros llevamos a esos niños. Entonces, para mí es más general y más completa la primera propuesta. Estoy de acuerdo con eso. perfecto.
¿Alguien más quiere opinar antes que sigamos? Yo después ahí voy a revisar la grabación de esta sesión para poder ir eh, mejorando esta propuesta, este instrumento. Así no me desgasto tanto y no pierdo la atención anotando mientras los tengo que escuchar. Eh, Miren, adelante, adelante, ahí ya tengo los nombres cortados. Tatiana. ¿Sí? Tatiana. Tatiana Orovio. Tatiana tiene la mano levantada, pero el micrófono está cerrado. Sí. Bueno, quizás se... Ahora sí me Ahí está, escuchan, es que no sé ahí qué sí. pasaba con el micrófono. Que digo que la Adelante. propuesta uno tiene un enfoque más analítico y que pues le permite como experimentar todas esas vivencias que ya han tenido con el recorrido, con sus prácticas pedagógicas. Y el segundo es un enfoque como más metodológico, el de sistematizar las prácticas, porque ahí ya pueden como generar estrategias, experiencias que ellas tienen en los hogares, eh, describir todas sus prácticas para que sean reconocidas. O sea, importante vivirlas, pero también importante sistematizarlas para que estas experiencias puedan replicarse. Exacto, exacto. Bueno, un poco el objetivo de presentar estas dos propuestas es que ni una ni la otra necesariamente están incorrectas. Obviamente depende un poco de la mirada general de la sistematización. ¿Cuál es como mi, mi mirada en torno a estos dos objetivos? El primero, y ahí mucho cuidado, el primero está fraseado casi como que hacer una sistematización del programa. Quizás no, quizás obviamente esto donde lo están leyendo rápido y están reaccionando en el momento, quizás no queda tan claro, pero un poco, si uno lo lee bien, dice los resultados del programa de maestro itinerante, es casi como una sistematización muy general. O sea, ustedes tenían razón. La propuesta uno es mucho más general, es mucho más integral, por ahí vi varios comentarios, pero es por lo mismo demasiado general. Es decir, esto de las experiencias, desafíos, impactos, resultados del programa quizá excede lo que cada uno de nosotros que estamos acá pueda ir reportando, porque es una mirada muy macro, demasiado macro, y que no necesariamente tenemos a mano eh, cómo poder insumar y lograr ese objetivo. ¿A qué me refiero? Quizás para entender los resultados del programa, seguramente quizás tenemos que conversar un poco más con Esperanza, un poco más con Andrea, se entiende con quienes están dirigiendo el programa. En cambio, el segundo objetivo un poco más apunta a lo que ustedes hacen. ¿Cuál es el tema? Yo entiendo por qué a muchos de ustedes, a muchos de ustedes les interesó más la pregunta uno, porque de alguna manera desglosa un poco más eh, cosas que ustedes quieren contar, que son las experiencias, pero también los desafíos, los impactos, pero no quieren reportar necesariamente los desafíos del programa, más bien los desafíos que ustedes enfrentan como docentes en sus experiencias, no los desafíos del programa, que uno puede pensar que quizá parte de los desafíos del programa es una cuestión, por ejemplo, de falta de financiamiento, por dar un ejemplo, o un impacto del programa, poder evaluar qué tan efectivo está siendo el programa para lograr sus objetivos. Más bien, la propuesta 2 apunta a sus prácticas pedagógicas y ahí está el tema. Cuando hablamos de prácticas pedagógicas, yo creo que
que es el concepto central, un poco de la propuesta 2, lo podemos desglosar, lo podemos operacionalizar, que se dice de una forma un poco más técnica. Podemos entender que las prácticas pedagógicas no solamente lo que ustedes hacen, sino también cómo eso que ustedes hacen tiene un impacto, tiene dificultades, requiere relacionarse con los estudiantes, requiere relacionarse con las familias, requiere también un proceso reflexivo de pensar, bueno, esta práctica pedagógica que estoy implementando, ¿cómo la puedo mejorar? ¿Está teniendo los impactos que me gustaría que tenga? Entonces, de ahí un poco el ejercicio que tenía era un poco engañoso, era un poco engañoso, porque por una parte la propuesta uno sonaba súper atractiva porque captura de forma más integral muchas de las cosas que queremos contar con esta sistematización. Sin embargo, la propuesta uno estaba dirigida hacia eh, una pregunta por el programa en general. En cambio, la propuesta 2 que no estaba desglosado, todas estas cosas que queremos investigar, no estaban explícitas, sí apunta a esta sistematización que ustedes van a liderar y que van a liderar a partir de sus testimonios. Un poco. Entonces ahí un poco, quizás para, obviamente para hacerse este tipo de cuestionamiento, este tipo de preguntas, por supuesto que hay que verlo como de forma un poco más tranquila, más detallada. Acá este es un ejercicio simplemente de reacciones del momento, así que estamos justamente eh, eh, que sea un ejercicio práctico de entrenamiento sobre el tipo de preguntas y el tipo de lecturas que tenemos que tener cuando miramos un objetivo. El objetivo está acotado suficientemente, el objetivo realmente apunta a, a- al actor que lo va a llevar adelante o a las personas con las cuales vamos a ir a conversar. El objetivo es suficientemente adecuado a- y pertinente, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que acá vamos continuando? La unidad de análisis, y por eso me refería a que era un poco engañoso el concepto, la unidad de análisis son las prácticas desarrollo, mi propuesta que las prácticas pedagógicas eh, sean en la unidad de análisis, es decir, sea lo que ustedes vayan a investigar, que son las prácticas pedagógicas que ustedes desarrollan, pero esas prácticas pedagógicas no están en el vacío. Es decir, vamos a ir a estudiar las prácticas pedagógicas eventualmente, pero en un marco de su trabajo con niños, con niñas, con las familias, con las comunidades. Punto uno. Y acá punto dos. Vamos a, este es un segundo ejercicio. Acá, estas son las dimensiones de análisis, de alguna manera, que operacionalizan o que desglosan la idea de prácticas pedagógicas, que desglosan, en otras palabras, el objetivo de el eventual objetivo de esta sistematización. Acá pueden ver que las dimensiones de análisis sería caracterización de la práctica pedagógica, es decir, mi propuesta es que ustedes elijan una práctica pedagógica, una experiencia pedagógica, la caractericen, después eh, profundicen en cómo se relaciona esa práctica pedagógica con los niños y con las niñas, cómo se va dando ese vínculo. También, por otra parte, cómo esta práctica pedagógica se relaciona y de qué manera con las familias, con las comunidades, cuál es el vínculo con los cuidadores, con las cuidadoras, cómo estas prácticas de alguna manera se van adaptando. También otra dimensión sería cómo se adaptan al contexto territorial que sabemos que son en condiciones bien particulares, que son zonas rurales muchas veces o que son zonas muy alejadas, desconectadas. Y por último, una dimensión que apunte a una reflexión más crítica sobre la experiencia. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son esas dificultades o desafíos que enfrentan ustedes cuando llevan adelante esta práctica? Y también una suerte de recomendaciones. ¿Cómo podemos mejorar esta práctica? Entonces acá
Con este listado de dimensiones que voy a, a poner un poco de zoom para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad, estas dimensiones de análisis, preguntarles a ustedes, ¿qué les parece? Hay dimensiones importantes teniendo como unidad de análisis, como objeto de la sistematización, la práctica pedagógica, pero la práctica pedagógica en un marco de más cosas, teniendo en cuenta ese objeto. Hay dimensiones que ustedes consideran importantes agregar y que no están, o bien hay dimensiones que ustedes creen que eh, se deberían sacar porque no son importantes o porque están repetidas. ¿Consideran que hay alguna dimensión que es muy reiterativa, que se están de alguna manera solapando? Entonces ahí, si es que se animan pueden dar su opinión por el chat. También pueden abrir su micrófono, levantar la mano y dar su opinión. También si es que quieren volver a comentar el objetivo o tienen alguna duda sobre el objetivo, sobre la unidad de análisis, también lo pueden hacer. Buenas tardes, Matías. Hola, buenas tardes. Matías, tengo una pregunta. Cuando tú dices caracterización de la práctica pedagógica, ¿de qué aspectos estamos hablando? Súper. Hay con caracterización de la práctica, es una buena pregunta. De hecho, acá no están muy bien explicadas cada dimensión de análisis, van a quedar quizá un poco más claras después. Y acá es como primera impresión de si es que creen que hay una cuestión, un ámbito, si es que falta, si es que está duplicado o cosas por el estilo. Pero aprovecho de definir un poco más a qué me refiero con caracterización de la práctica. ¿Con, con con quién ocurre? ¿Con quiénes participan? ¿Dónde ocurre esa práctica pedagógica? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Es una práctica que ustedes desarrollaron recientemente? ¿Es una práctica que, que ya lleva bastante tiempo? Son como características muy objetivas de la práctica. El dónde, con quién, el cuándo, si es que tiene algún nombre esa práctica pedagógica, entre otras cosas. A eso se refiere esa primera dimensión, que de alguna manera es una dimensión de entrada. No sé si te queda claro ahí, Omaira. Ok, Matías, muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría comentar? Matías, veo que hay como relación entre el vínculo y la relación con familias y comunidades, vínculo con cuidadores. Pienso que allá hay como un sinónimo y un juego de palabras. Si tienes una relación, tienes un vínculo afectivo, social. Sí, entonces pienso que una de las dos está sobrando, ¿cierto? Entonces, me parece que relación con familias es la que nosotros hacemos, con comunidades cuando hacemos el encuentro entre pares y familias de manera simultánea, ¿cierto? Entonces, pienso que allí el vínculo con cuidadores creo que como que sobraría, pues es mi opinión desde nuestra experiencia, ¿no? Porque nosotros somos las fichas que se mueven en el territorio. Perfecto. Gracias, Omaira. El ejercicio funcionó. Es así. Acá, chum, lo eliminamos. Porque hay era justamente la idea, eh, que de este ejercicio que estamos haciendo, esto que estoy presentando y que les voy a presentar más adelante está lleno de errores, a propósito. Entonces la idea es que algunos de esos errores ustedes se los puedan identificar. En este caso, efectivamente, era un error tener como dimensión el vínculo con cuidadores, porque como bien dijo Mayra, es casi un sinónimo de la relación con las familias.
está contemplado uno en el otro. Entonces, si es que en el caso de que fueran dimensiones diferentes, habría que explicitarlo un poco más, en qué sentido se diferencian, porque planteado así de forma genérica es lo mismo. Entonces, cuando estamos un poco la lección aprendida es que cuando estamos eh, intentando operacionalizar un objeto de estudio, cuando estamos intentando desagregarlo, ver cuáles son sus dimensiones, tenemos que tener mucha claridad en que estas dimensiones son diferentes unas de las otras, ¿ya? Eso es muy importante. Y que esas dimensiones, que sean diferentes unas de las otras, tengan absoluta relación con lo que me estoy preguntando. En este caso no hay una dimensión que sea absolutamente sacada de contexto, pero podría haber sido podría haber sido un buen ejemplo, mostrar una dimensión que no tenía nada que ver con nuestro objeto de estudio, pero en este caso un poco el ejemplo era decir que el vínculo con cuidadores se relacionaba mucho con la relación era casi lo mismo que la relación con la familia. Adelante, Esperanza. En el modelo de educación inicial itinerante, las maestras y los maestros van al hogar de los niños, a su casa, pero también por lo menos una vez al mes hacen algo que se llama encuentro entre pares, y es que se reúnen todos los 8 o 10 niños que la maestra atiende, los reúne en algún sitio, y lo mismo hace con las familias. Hay una vez al mes las familias, que en general son las mamás, porque pues los papás casi siempre están por fuera de la finca, y ya sabemos que a las mamás nos toca más duro. Entonces, también hay un encuentro entre familias. Entonces, cuando hablamos de relación, que yo ahí mismo pienso más en interacciones, no solamente es con niños, o sea, no solamente es entre la maestra y el niño, sino entre los niños. Y no solamente es entre la maestra, el maestro y la familia, sino que también es entre las familias. Allí hay unas maestras que las que llevan más años, que nos podrían luego contar todas las cosas que hacen en estos encuentros de familias, como por ejemplo hacen, por decirte algún, ¿cómo se le llamaba a María Paula? A un sancocho especial que hacían donde cada familia aportaba un ingrediente. Entonces, ese tipo de interacciones también las viven ellos, ¿sí? Y me queda sonando mucho lo de adaptación al contexto territorial, porque no sé si ese sea el término. Pero bueno, hay una cantidad de cosas que le surgen a uno con estos provocadores dimensiones. Perfecto. Muchas gracias, Matías, Esperanza. tengo otra inquietud. Adelante. Sí, adelante. Cuando dices adaptación al contexto territorial, pienso, o sea, me voy desde mi experiencia en el campo, me voy a la parte intercultural, que me parece una parte que actualmente tiene mucha fuerza en nuestros contextos, ¿sí? ¿Por qué? Porque particularmente tengo un niño indígena y tengo un niño afro, ¿sí? Entonces, yo particularmente me debo adaptar a ese contexto territorial, a esa cultura, ¿cierto? Allí pienso que no soy yo la que lleva la idea, lleva el saber, sino que al contrario, yo voy a extraer parte de su cultura, ¿cierto? Para entenderlo. Entonces, cuando leí las dimensiones, inmediatamente cuando encontré contexto territorial y dijiste adaptación, entonces me dije, Omaira, tiene que adaptarse allá al contexto territorial porque es un contexto intercultural, ¿cierto? Fuera de eso, pues son personas que no a veces son son nacidas y criadas en el territorio, sino que han llegado por sus necesidades económicas, por sus ofertas de tierras que les han dado, vienen de otros departamentos y se han pues establecido allí. Entonces, toda esa cantidad de condiciones en las cuales nosotras nos movilizamos
y que a pesar de eso somos emergentes para sacar adelante el programa, ¿cierto? Porque tenemos convicción y mucho compromiso. El programa es muy hermoso, el programa tiene, o sea, yo casi siempre le veo sus ventajas, yo no le veo desventajas por ningún lado porque el amor que le muestra uno al niño y la familia y el agradecimiento cuando ya se acaba todo un proceso que se van pues a sus escuelas como tal, escuelas regulares, las mismas compañeras luego le dicen a uno, uy, qué trabajo también el que haces con los chiquitines, porque mira que hace aquello, y uno a veces se queda como sorprendido, o sea, pero si yo no hago nada, o sea, yo siempre digo, o sea, yo simplemente movilizo, o sea, soy como ese instrumento a través de, ¿cierto? A través de, oriento, pero yo en sí no hago nada, yo siento que el contexto y el niño y el soporte familiar es el que viabiliza todo. Entonces, allí ahora que la profe Esperanza hablaba de adaptación, me ubiqué como yo, ¿no? No, Mayra desubicada, desadaptada. Entonces, ve y te ubicas en esta familia porque el niño habla diferente o el niño no vocaliza, no se le... Yo, Mayra, no le entiendo qué dice, pero tampoco el niño trae la cultura, sino que, no sé, tiene allí su dificultad, su forma diferente de aprender. Entonces me causa mucha curiosidad esa parte de adaptación al contexto territorial. Cuando lo pusiste allí, ¿cuál era la intención, no? ¿Cuál era el objetivo de poner la adaptación al contexto territorial? ¿Era de nosotras las maestras o en sí de la práctica pedagógica adaptada al contexto? Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Adaptarnos siempre al contexto, adaptar todo lo que llevamos al contexto. Gracias, Omaira. Sí, mira, súper interesante porque, bueno, retomando, adaptación que sea una mala palabra. Eh, y no se entiende por sí misma. Quizás podemos buscar una mejor palabra para que quede más claro. Uno. Dos, eh, lo que dice Mayra, es lo segundo, es la adaptación de la práctica pedagógica al contexto territorial, justamente. Pero también es muy interesante lo que tú agregas de la relación más intercultural, porque claro, la adaptación de la práctica al contexto territorial puede ser una cosa vinculada a qué tan lejos queda o a las condiciones como de infraestructura que hay donde se desarrolla esta práctica pedagógica, pero otra muy distinta, yo interpreto, es la relación más cultural que se plantea con la familia y con los niños. Entonces, quizás sean dos ámbitos diferentes de adaptación que deben contemplar las prácticas pedagógicas. Entonces, por eso en ese sentido le puse el y relación intercultural. Esto no, esto eventualmente es algo que podríamos quizás tener una pregunta específica para abordar esa relación intercultural. Ahora vamos con la última pregunta antes de seguir. Adelante, Adriana. Bueno, buenas tardes. Cuando hablábamos de los encuentros o la experiencia entre pares, y cuando decir de adaptación, pues cuando es la adaptación, esa experiencia entre pares como la adaptación de los niños que entran al aula, que cuando van a entrar ya el otro año, cuando cumplan los 5 años, se adapten a la escuela, al entorno escolar y al aula y se adapten a la nueva profesora. Es como un tránsito armónico, lo entiendo yo así. Cuando la doctora Esperanza habla de qué temas vemos en la experiencia entre familia y comunidad, dependiendo de la necesidad. Más que todo manejamos las pautas de crianza. No nos metemos de lleno pues a su cultura y a sus costumbres, pero sí las guiamos un poquito a esas prácticas de crianza. Cuando la docente habló aquí de adaptación de territorio, yo estuve con unos niños de resguardo, tuve 8 niños, digamos, me entré al contexto de ellos, pero yo lo adaptaba con la cultura y las costumbres de ellos,
¿Por qué? Porque se estaba perdiendo, se vio la necesidad, porque se estaba perdiendo la lengua materna. Entonces, ¿qué hice yo? Adapté mi plan, mi práctica pedagógica con el contexto. Entonces comencé a investigar de cómo se saludaba a través como la ronda rítmica, digamos, una rima de saludo en Azayú. Entonces le decía a las mamitas cómo se dice buenos días en Azayú para decir esto. Ay, profes, ahí se nos los puso difícil porque yo no sé hablar en Azayú. Yo le dije, ¿cómo así? Entonces, no, es que nosotros casi no hacemos eso y todo eso. Entonces, ahí se vio la necesidad de que teníamos que, pues, mirar digamos, porque se estaba perdiendo la lengua materna. Exclusivamente en mi trabajo de investigación de maestría en la rehabilitación de la lengua Nasayú a través de primera infancia, o sea, a través de juegos, de ronda y de rima, que es de la primera infancia, que a través de rondas rítmicas, a través del juego, podemos lograr a que el niño comience a, digamos, a que pueda recuperar esa lengua materna. Perfecto. Gracias, Adriana, por contarnos un poco más sobre esa experiencia. Yo creo que justamente vuelve aún más relevante agregarle a esa dimensión el tema de la relación intercultural. Y también, si uno lo piensa bien, no es meramente adaptación, no, porque más bien por- es una relación, es una relación. No se trata de hacer como asimilar una cosa con la otra, sino eh, manteniendo la idea de que son cosas diferentes, es que esas cosas diferentes se relacionan. Y en ese sentido es una interacción, es una relación intercultural justamente. Eh, una, una cuestión que para ir avanzando también y vayamos a cuestiones un poco más eh, que me interesa mucho saber sus opiniones, eh, que es las opiniones sobre el instrumento. Antes de eso, eh, eh, contarle un poco más sobre mi propuesta. Y con esta propuesta me refiero entonces recapitulando. Mi propuesta es que ustedes escojan una práctica pedagógica, escojan una experiencia. Y esa experiencia, ustedes de alguna manera la autorreporten. Eh, ese autorreporte, eh, la idea es que el instrumento que les voy a presentar después, ustedes lo llenen, lo completen, tienen distintas preguntas, distintas secciones, guiándose por estas dimensiones de análisis que les comentaba antes, y ustedes pueden complementar estos registros, complementar sus testimonios con registros o ejemplos que den evidencias de esta experiencia o esta práctica pedagógica que a ustedes les gustaría destacar. Pero también, y esto es voluntario, no es obligatorio, ustedes pueden complementar sus testimonios aplicando alguna entrevista, sea una entrevista a alguna familia, alguna entrevista o con algunas de sus notas de campo, de observación del contexto. Es decir, ustedes también pueden elaborar esos materiales y que les sirvan para después dejar un registro mucho más rico, mucho más, mucho más detallado de la experiencia que quieren mostrar. Entonces, eso segunda cosa. Tenemos la práctica o experiencia pedagógica que a ustedes les gustaría destacar. La idea es que esa descripción, esa perspectiva más reflexiva sobre esa práctica sea reportada por ustedes mismos. Voluntariamente pueden conversar con más personas para poder robustecer esa descripción, ese detalle de la práctica metodológica, o sea, de esa práctica pedagógica, disculpen. Y eh, acá les planteo una estrategia de selección de experiencias. Acá, este documento después yo se los voy a mandar en el limpio
cosa que ustedes lo puedan tener a mano y puedan eh, es un título, y puedan tengan un insumo para, primero, para poder seleccionar la práctica, de que entiendan muy bien cuál es el sentido y el objetivo de la sistematización en general, pero también porque les tengo que mandar el instrumento ya en un formato limpio después de todos los comentarios que estamos abordando ahora. Entonces, mi idea es que ustedes puedan seleccionar una práctica. ¿Y en qué sentido? Que sea una práctica significativa quizás para ustedes, que hayan desarrollado recientemente quizás, que consideren muy representativa o ilustrativa de lo que hacen día a día trabajando como docente itinerante, o que sea quizás una práctica, una experiencia que a ustedes les parezca particularmente desafiante o novedosa, y que por lo mismo consideran relevante y que les gustaría destacar. Entonces acá también les doy unos criterios sugeridos para esa selección de esa experiencia. Quizás que es una experiencia que haya requerido adaptación pedagógica, o como contaba Adriana, que haya requerido hacer una adaptación cultural, intercultural, que haya requerido quizás esa experiencia involucrar a las propias familias en esa práctica pedagógica, o que refleje los desafíos territoriales que tiene, entre otras cosas. Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes que ustedes puedan escoger una práctica o experiencia pedagógica y la desarrollen y la aborden a profundidad en base al instrumento que ahora les voy a mostrar. Entonces, eh, acá ya más en detalle va el instrumento. La primera sección eh, es una sección de identificación general, que ustedes pongan su nombre, pongan el municipio o territorio donde trabajan, o más bien la escuela donde, donde trabajan directamente, el tiempo que llevan trabajando como docente itinerante, y también la fecha aproximada de la experiencia que se está relatando. Una segunda sección, acá estoy un poco separando para que ustedes vean exactamente cada sección. Una segunda sección sería, esto es lo que decía Omaira, de, bueno, ¿a qué nos referimos con la descripción general de la experiencia? Entonces, acá hay un instrumento es que ustedes piensen en una experiencia pedagógica, como les mencionaba antes, que sea significativa, que hayan desarrollado recientemente como docente itinerante, y que ustedes puedan responder estas preguntas. Primero, ¿por qué se eligió esta experiencia? Describir brevemente esa experiencia, qué ocurrió, dónde se desarrolló, quiénes participaron. También mencionar cuál era el objetivo, propósito de esa experiencia, señalar si es que esa experiencia fue positiva, y bueno, y cuál ha sido el momento más difícil de su experiencia docente. Acá, entonces, esta es la primera sección que, que está abierta también a sus comentarios, a que puedan opinar, qué les parece estas preguntas, qué les parece partir con estas preguntas eh, que describe la experiencia en general, si es que creen que hay alguna pregunta que quizás está duplicada, que no creen tan pertinente, o alguna pregunta que falta, entre otras cosas. Así que ahí adelante a comentarios. Si es que partirían de otra manera. Adelante, Esperanza. Hoy están un poquito tímidos. Matías, no, me parece que están muy buenas las preguntas. Yo solamente incluiría en la primera parte el mapa. Para nosotros es muy importante en un mapa ubicar ese punto, esa vereda, saber cuántas horas dura llegar hasta allá, y sí, o sea, ubicar en un mapa
ese punto. Y lo otro, lo de la experiencia, que si fue positiva o no, eso me pone a pensar porque pues sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, para nosotros siempre será valioso las experiencias que tienen los maestros, ¿no? O sea, decir desde ahora si fue o no fue, creo que no. Es la única observación que tengo. Lo demás me parece muy bien y muy claro. Perfecto. Gracias, Esperanza. Ahí incluí esta idea del mapa en la primera sección. Y claro, tú tienes toda la razón sobre la pregunta de si es que la experiencia fue positiva. Es una pregunta que no, no solamente no es pertinente porque, por lo que tú dices, que, bueno, todas experiencias, por supuesto que algo de positivo tienen, sino también porque induce una respuesta. Más bien la pregunta no es si es que la experiencia fue positiva, la pregunta concreta, bien formulada, es ¿cómo fue la experiencia? Cuando hacemos una pregunta que induce una respuesta, es una pregunta mal hecha. Entonces, un ejemplo de preguntas que no hay que hacer. Era también un distractor, si se quiere, una pregunta mal hecha a propósito. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que creen que está mal hecha o que no es pertinente? También se me ocurre que quizás les presento todo el instrumento y después volvemos a cada sección para poder comentar más en profundidad cada pregunta. Así ustedes tienen una panorámica general de lo que es el instrumento primero. Eh, Puede funcionar mejor de esa manera. Entonces, después de hacer una descripción general de la experiencia, después hay una sección de la práctica pedagógica por sí misma. Con esto me refiero a qué estrategia o actividades pedagógicas eh, se implementó durante esta experiencia. Con esto se refiere más como a la estrategia pedagógica para hacerlo, si es que tuvo que hacerse, por ejemplo, si es que tuvo que hacerse alguna adaptación, como hice la segunda pregunta, debido al contexto, a las características de los niños y de las niñas o condiciones del territorio y esa adaptación cómo se hizo, qué recursos, materiales o herramientas se utilizaron para llevar adelante esta práctica y cuáles resultados eh, fueron más útiles. Oh, esa pregunta está pésima hecha, pero ese eso no fue queriendo. ¿Cuáles fueron los resultados? Eh, no, la pregunta no se entiende nada, está pésima. Una siguiente sección de cómo a partir de esta práctica y esta experiencia pedagógica ustedes se relacionan con los niños y con las niñas, cómo fue la participación de los niños y las niñas durante esta experiencia, cómo fue la participación de los niños y el apoyo de las familias, qué señales o elementos le permitieron identificar aprendizajes, intereses o necesidades de los niños. ¿Hubo algún momento especialmente significativo en la relación con los niños, que ustedes lo puedan describir, quizá algún momento que haya marcado esa práctica o esa experiencia? Después una siguiente sección de cómo es la relación con las familias y con la comunidad, cómo participaron las familias o cuidadoras o cuidadores en esta experiencia, qué factores dificultaron o facilitaron el vínculo con las familias y las comunidades, cómo ayudó positivamente la familia en el proceso, eh, poder describir conflictos familiares importantes del hogar, quizás que se dieron en esta práctica pedagógica, también qué aprendizaje ustedes obtuvieron respecto a su trabajo conjunto con familias o actores comunitarios, respecto al contexto territorial, qué características del contexto influyeron en esta experiencia pedagógica,
qué desafíos específicos se enfrentaron debido a estas condiciones geográficas, sociales, culturales del territorio para llevar adelante esta experiencia, qué estrategias utilizaron para enfrentar justamente esos desafíos y cómo operacionalizan territorialmente su práctica pedagógica. Y finalmente una sección más crítica, reflexiva, si se quiere, con preguntas así como qué consideran que resultó bien en esta experiencia, cuáles fueron como esos principales logros y por qué, qué dificultades o tensiones se enfrentaron, qué desafíos tuvieron. También si pudieran ustedes volver a esta experiencia, ¿qué harían diferente? ¿Qué aprendizaje les dejó esta experiencia para su práctica docente en general? ¿Y qué recomendaciones le daría a otros docentes itinerantes que enfrenten situaciones similares a los que ustedes se enfrentaron en esta práctica pedagógica? Entonces, así un poco es el instrumento en general. Entonces, volvemos a esta segunda sección. No sé si es que acá, quizás para que también vayamos pasando un poco y aprovechando que ya tenemos una primera impresión sobre la sección, una otra pregunta que no es tan adecuada es la última. Esta pregunta por cuál ha sido el momento más difícil de su experiencia docente, no es tan pertinente hacerse esa pregunta. Primero, porque eh, es una pregunta de hacerla, hay que hacerla al final. No es una pregunta como para empezar, más bien una pregunta después de que estamos describiendo, estamos evaluando, estamos detallando esta experiencia. Bueno, después decir qué fue lo al final, nos podemos hacer la pregunta de mirando hacia atrás, qué fue lo más difícil que tuvimos que enfrentar. Primero, no está bien posicionada esta pregunta en el instrumento en general, debería ir después, no acá. Y segundo, es una pregunta muy genérica, porque en realidad esta pregunta apunta a cuál ha sido el momento más difícil de su experiencia como docentes. Eso no es parte de nuestro objetivo. Nuestro objetivo son sus prácticas, sus experiencias pedagógicas. Es decir, una pregunta más correctamente formulada debería ser cuál ha sido el momento más difícil en su práctica, en la práctica docente que escogieron detallar y profundizar, no en su experiencia docente en general. Entonces también es una pregunta que no está bien formulada. Ahora, sobre esta sección de práctica pedagógica, ¿algo les llama la atención? ¿Tienen alguna observación, algo que les gustaría agregar? ¿Alguna duda? Lo pueden comentar también por el chat o levantar la mano. Ahora entendí esta pregunta. Se refiere de estos recursos materiales o herramientas que se utilizaron, cuáles de estos recursos materiales o herramientas resultaron más útiles y cuáles más difíciles de implementar. Ese era el sentido de la pregunta. Está pésimamente escrita, porque eso es un buen punto. ¿Por qué está mal escrita? Porque no se entiende a qué se refiere, qué es lo útil y qué es lo difícil de implementar. Y en realidad se entiende que
el objeto de la pregunta son los recursos, materiales o herramientas que utilizaron en la práctica que escogieron. Ahí hubo una pregunta por el chat, si es que puede comentarla por micrófono, por favor, porque no me permite ver el chat cuando estoy presentando. Adelante. Puede ser que se aprovecha los recursos del entorno y cuáles son. La pregunta, ¿no? Aprovecha los recursos del entorno y cuáles fueron esos recursos que aprovechó para esa práctica pedagógica. Podría ser. Súper. ¿A qué te refieres, Diana, con recursos del entorno? Si me puedes dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando hacemos las prácticas pedagógicas, nosotros siempre aprovechamos los recursos que vemos como para contar, supongamos así, por ejemplo, en el caso mío muchas veces, los aguacates, vamos a contar cuántos aguacates hay, vamos a ver los colores, por ejemplo, si hay naranja, de qué color es la naranja, de qué color son los aguacates, vamos a hacer el conteo, por ejemplo, cuando ellos apenas, nos encontramos muchas veces niños que no saben contar, no saben absolutamente nada. Entonces, ay, vamos a empezar a contar hasta el 5, hasta el 3, ¿ya? Entonces, eso es aprovechar los recursos. O, por ejemplo, llevamos, por ejemplo, para hacer un dibujo que ellos mismos lo hagan, entonces utilizamos palitos, hojitas, piedras, ¿ya? Entonces, eso es como aprovechar esos recursos que tenemos cerca. Súper, súper interesante pregunta, la podemos incorporar. Porque claro, si uno se pone a pensar, eh, claro, ahí dice Adriana, no utilizar plasticina sino barro. Uno puede pensar que está, porque efectivamente hay una pregunta propuesta, ¿qué recursos, materiales o herramientas se utilizó? Pero es una pregunta bastante genérica. Y justamente ustedes que saben más que yo sobre la experiencia sobre su experiencia de trabajo, muchas veces estos recursos no son abstractos, sino que son recursos muy concretos y son recursos por momentos del mismo entorno que les permite una mejor relación pedagógica con los niños, con las niñas. Eh, es una cosa. También adelante si es que hay alguna otra observación. Acá, ahora que miro bien, eh, una, un problema que es súper común en la formulación de preguntas es dar sinónimos. Esto no ayuda a nada. Decir qué estrategia o actividades no ayudan nada. Decir o la una o la otra y quedarse en el mejor de los casos con la palabra más sencilla. Entonces, más bien, esto se puede eliminar. ¿Qué estrategia o actividades pedagógicas? No. ¿Qué actividades pedagógicas implementó durante esta experiencia? Punto. Después, adelante, Esperanza. Matías, ¿Sí? Creo, no te escucho. por aquí, Ahora sí. aló, ya. Es que acabo de caer en cuenta, recordando una experiencia de un maestro que se encontró con 2 niños con autismo. Este maestro buscó apoyo en la institución educativa y empezó a trabajar con la docente orientadora y la psicóloga, porque buscando esos apoyos pues que se necesitan para trabajar con este tipo de niños. Entonces estaba pensando que también en alguna parte puede resultar esa relación con los otros maestros y con sus directivos, porque estos docentes pertenecen a una institución educativa y con seguridad va a resultar
ese tipo de relación que establezcan con sus directivos, con sus otros compañeros, aunque ellos tengan una modalidad diferente, ¿sí? Entonces, no sé en qué sesión será, pero en alguna parte podría aparecer esa pregunta, ¿no? Como la relación que establece con el resto de la comunidad educativa, con la institución educativa. Súper interesante. Entonces, ¿cómo se relaciona? Entonces, es que la práctica requirió relacionarse con sus pares del centro educativo. Bueno, ahí después lo dejo mejor redactado. Otra, a ver cómo. Sí, sigamos, porque también el tiempo nos va a pillar un poco. En esta segunda sección, ¿tienen algún comentario, alguna idea, algo que les gustaría agregar? ¿Algún error que ven eventualmente? ¿Cómo fue la participación de los niños y niñas durante esta experiencia? ¿Cómo fue la participación de los niños y el apoyo de las familias? Eh, ¿Qué señales o elementos le permitieron identificar aprendizaje, intereses o necesidades de los niños y niñas? ¿O algún momento especialmente significativo de la relación pedagógica con los niños, niñas? ¿En alguna observación hasta ahí? Adelante, Sandra. Cordial saludo. He tenido múltiples fallas hoy con el internet. Bueno, analizando la primera pregunta, ¿cómo fue la participación de los niños y niñas durante esta experiencia? Luego, ¿cómo fue la participación de los niños y el apoyo a las familias? Es una pregunta similar. Se podía condensar esas dos en una sola para evitar la repetición de la palabra participación, ya que en una experiencia, en una investigación, pues nada que ver. Podía ser la experiencia contó con una participación activa de las familias, los niños, condensarla en una sola. Es lo que veo yo ahí. Entonces, quería hacerte ese comentario, por favor. Gracias. Súper, súper. Por un lado, lo que dice Sandra es verdad. Está absolutamente repetido esta idea de la participación de los niños. Pero además, la pregunta en general tiene tres errores. Primero, se repite la idea de la participación de los niños con la pregunta de arriba. Dos, acá estamos preguntando por el apoyo de las familias, pero ¿por qué? Si estamos hablando en esta sección de la relación con niños y niñas. Esta pregunta por las familias no va acá. Y tres, son dos preguntas, no una, la que estamos haciendo con esta pregunta. Una cosa son la participación de los niños y otra el apoyo de las familias. Deberían ser preguntas separadas, no una sola pregunta. Entonces, en ese sentido, esta pregunta está mala, muy mal. ¿Alguna otra comentario? Si no, podemos seguir en honor al tiempo que veo que nos queda no mucho. De hecho, acá viene la sección sobre la relación con la familia y con la comunidad. Entonces, acá, cómo participaron las familias o cuidadores en esta experiencia, qué factores facilitaron o dificultaron el vínculo con la familia y con la comunidad, cómo ayudó positivamente la familia en el proceso, describa los conflictos familiares importantes del hogar y qué aprendizaje obtuvo respecto al trabajo conjunto con las familias o actores comunitarios.
¿Tiene algún comentario, alguna idea que le gustaría agregar? Hay una adelante en corta, Jasmine, que no sé Eh, cómo lo hizo, pero tiene la mano levantada 2 veces. ya. Yasmin, ¿cómo está? Adelante. Muy Ahí bien. me hace un poco de ruido la pregunta, describa los conflictos familiares importantes del hogar. No me queda muy claro a qué Yo sé que estamos hablando desde la participación, pero ahí queda como un poco ambigua, me parecería a mí, no sé. Perfecto. Sí, era justamente el tipo de preguntas que quería que ustedes se dieran cuenta de que son un error completamente. Primero, sí que lo borramos. Primero, lo que mismo que dice Yasmín, ¿qué tiene que ver? Preguntarle por los conflictos familiares que tengan cuando nosotros estamos describiendo una práctica pedagógica, pero no nos interesa necesariamente los conflictos que pueda tener la familia además o por fuera de esa práctica. Podrá ser muy importante eh, abordar ese problema, pero para efectos de esta sistematización no podemos abordarlo. No somos las personas indicadas para abordarlo y tenemos que dar espacio a que otras personas, por medio quizás de otras instituciones, puedan resolver esos problemas, quizás expertos de un psicólogo, qué sé yo, de evitar, por supuesto, y cuidar y garantizar el derecho de los niños. Eso es muy importante, pero escapa totalmente temáticamente al objeto de esta sistematización. Y segundo, y con esto le doy el espacio a que Sandra pueda comentar. Segundo, es una pregunta bastante eh, difícil, porque preguntar por conflicto es una pregunta que más bien, si es que la tenemos que hacer, la tenemos que hacer al final, una vez que ya hemos comentado varias cosas, una vez que hemos generado confianza, porque son las preguntas que se llaman intrusivas, que son un poco más íntimas, si se quiere. Y en el flujo de un instrumento, esas preguntas más difíciles, más íntimas, siempre van hacia el final del instrumento. No al principio, no al medio, no en medio, sino al final. Y esta pregunta por los conflictos está en medio. Es decir, estamos intentando generar eh, eh, confianza y no podemos romper esa confianza con una pregunta así. Adelante, Sandra. Bueno, yo veo aquí un juego de palabras. Considero que los bloques de pregunta deben ser sencillos. Una persona lee una pregunta y de una vez se enreda la cabeza por la forma como están planteadas. Ahí cuando habla de qué factores facilitaron y dificultaron el vínculo de las familias, entre otras, no. Está, como dicen por acá, como muy remachado la cuestión. Ahora abajo, ¿cómo ayudó positivamente a la familia en el proceso? Hombre, cada visita es positiva. Esa palabra, ¿cómo ayudó positivamente? Está de ñapa. Hablándolo así, qué bonito o qué lo pudiéramos cambiar como el proceso fue una invitación a mirar la infancia con otros ojos. A veces los padres tienen una concepción diferente y nosotros estamos actualizándolos en esa forma, que ellos comprendan la importancia en que la educación ha avanzado, que inicia desde los 3 años y de una manera diferente, que se aprende desde el contexto. O otra forma pudiese ser, esta experiencia ayudó a que las familias se sintieran protagonistas del desarrollo de sus hijos e hijas. Así queda más sencilla, más concreta. Y no solo es, yo
invito como a hacerle una mirada. Como le digo, he tenido varias fallas con el internet hoy, me he tenido que cambiar de un dispositivo a otro porque aquí en el Dobio llovió muy duro, tal vez por eso. Pero hay varias frases con ese juego de palabras y que enredan la situación, entonces más sencillas, contundentes, a la hora de preguntar. Gracias. Perfecto, Sandra. Sí, no sé si es que estabas cuando comentaba el objetivo de mostrar de este instrumento. Primero, que si es que hay preguntas que ustedes creen que se podrían agregar y sacar, pero también porque intencionadamente hay preguntas que son incorrectas y están intencionalmente incorrectas. Y es justamente ejercicios que ustedes comenten, que puedan darse cuenta de esos errores. ¿Sí, Sandra? Sí, sí tienes razón. Lo que pasa es que he visto que ya hemos pasado por algunas y siguen así. Y hay otras que hay que las Sí, por dejamos así, eso. ¿no? Hay de Todas que siguen. varias que están Sí, mal hechas. hemos Es pasado que, por encima de unas y las hemos dejado así quietas. Entonces hay que echarle una miradita a la sí, sí, mayoría, que sí, queden sí, más sí. sencillas, más cortas. A veces, pues, menos es más. Sí, yo he escuchado, algún rato se me quedó mudo, pero ahí voy. Gracias. Sí, exactamente. Hay varias preguntas. Esto es solamente una propuesta y un ejercicio didáctico, no es el instrumento final. Todas estas preguntas van a cambiar sustancialmente, primero con las preguntas que sacar, las preguntas que están intencionalmente malas, eh, sacar las preguntas mal formuladas, y Sandra lo dijo muy bien. La segunda pregunta no es una pregunta, sino que eran cuatro a la vez. Una cosa es los factores que facilitaron. Otra muy distinta son los factores que dificultaron. Una muy distinta es las cosas que facilitaron o dificultaron las cosas en el vínculo con las familias. Y otra muy diferente es las cosas y los factores que facilitaron o dificultaron el vínculo con las comunidades. Entonces, en realidad son cuatro preguntas. Y es justamente parte de este ejercicio porque entendemos que esto se enmarca en un ciclo formativo también, donde ustedes, a partir de estos comentarios, pero también para las personas que no necesariamente están participando, vean cómo es posible darse cuenta de estos errores, para que después ustedes en sus prácticas cotidianas, en sus trabajos, también puedan hacerse este mismo tipo de preguntas cuando se enfrentan a un instrumento. Eh, entonces tenía ese problema la segunda pregunta. Efectivamente, la pregunta de cómo ayudó positivamente a la familia en el proceso también. Es una pregunta que no, también tiene problemas eh, porque, porque estamos induciendo también una respuesta. ¿Ayudó positivamente? Y eso es, además que esto son preguntas que ustedes van a responder. Si es que queremos saber de qué manera lo recibieron las familias, se los tenemos que preguntar a ellas. No lo tienen que responder ustedes. Eh, y vamos pasando más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Eh, Por último, con estas porque yo creo que ya de alguna manera el ejercicio cumplió su finalidad. Ustedes pudieron comentar y pudieron de alguna manera darse cuenta de los diferentes errores que habían en las preguntas. Acá, ¿qué características del contexto territorial influyeron en esta experiencia pedagógica? ¿Qué desafío específico enfrentaron? Esta segunda pregunta en realidad son tres preguntas. Una cosa son las condiciones geográficas, otra son las socioculturales. Esta, ¿cómo operacionaliza territorialmente su práctica pedagógica? Una pregunta que no entiende nadie. Eh, Era un ejemplo de preguntas mal hechas. Acá, ¿qué dificultades o tensiones enfrentó? ¿Qué desafíos tuvo? Reiterativo la pregunta. Eh, y eh, todo esto para un poco ir cerrando. Si es que, bueno, adelante si es que hay algún otro comentario, alguna pregunta adicional. Y también quizás voy a dejar de compartir, quizá una consulta más abierta y general.
ya que se nos está yendo el tiempo. Ahora que vieron el instrumento, me alegra mucho que se hayan podido dar cuenta de los distintos errores que intencionalmente estaban. Eh, Como pregunta general, si es que viendo el instrumento, ¿qué les parece? Más o menos como hacia dónde va, porque por supuesto que todavía hay que continuar trabajando, hay que limpiarlo de todos esos errores y si es que hay alguna cosa que les parezca que importante que no está contemplado, o si es que hay alguna cuestión que les parece no tan necesario profundizar. Un poco su opinión general y si es que creen que más o menos captura en general lo que les gustaría sistematizar, también que lo puedan decir, dar su opinión. Ahí dejo estos últimos minutos abierto el micrófono para que puedan darme su opinión. Usted estaba mirando el chat. Qué bueno que se dieron cuenta de los problemas. Porque Mireia decía, ¿por qué describir un conflicto? Porque eso es importante. ¿A qué les gustaría mencionar algo? Porque si no, podemos ir cerrando. Matías, a mí particularmente me gustó mucho el ejercicio. No sé si me escuchan bien porque voy en carretera. Sí, te escucho. Me pareció muy interesante. Me gusta mucho el instrumento así tan sencillo, tan claro. Supongo que en la próxima sesión vamos a hablar de cosas como el tipo de escritura que se va a utilizar, como si vamos a hacer relatos o cómo vamos a escribir. Me imagino que hablamos de eso, pero hoy me gustó mucho todo lo que usted, digamos, incentivó para dejarnos pensando y cada vez ir elaborando más mis propuestas. Perfecto. Ya, vamos entonces cerrando. Les agradezco como siempre la asistencia. Es un poco, es difícil ahora, es difícil el día, así que infinitas gracias por haberse conectado. Ahí como bien dejaba Esperanza por el chat el listado de asistencia para que puedan quedar registrados como que asistieron. También agradezco profundamente a quienes participaron de la sesión, que de alguna manera le dieron vida al ejercicio. Y me alegra mucho también que haya funcionado el ejercicio. No se preocupen por la cantidad de errores. Los errores efectivamente estaban intencionalmente puestos ahí y en realidad lo que viene ahora es considerando los errores que contenía el instrumento, considerando por ahí los aportes que algunas de ustedes me dieron, poder incorporar lo importante que faltaba a este instrumento y consolidar una nueva versión. Y esta versión consolidada espero poder compartírselas pronto para que ustedes ya puedan ir llenando y avanzando en la sistematización. Recordemos, es una sistematización sobre que ustedes tienen que autorreportar. Es una sistematización donde ustedes tienen que escoger una práctica pedagógica y desarrollarla, o una experiencia pedagógica y desarrollarla y describirla a profundidad. Y de esa manera es que después, en unas semanas más, que por ahí está agendado en el calendario, vamos a tener una instancia donde podamos compartir estas experiencias que ustedes fueron trabajando y fueron sistematizando. Así que eso, muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, lo mismo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.